Que hola Sere, you welcome once again to this YouTube channel. Tonight we are gonna make this video fully in English. ¿De verdad? No, mentira. En este canal solo se habla cubano y a veces un poquito de español. Pero vamos a estar hablando el día de hoy, mi esposa y yo, sobre lo difícil que es llegar a Canadá sin saber inglés o cuán fácil se te puede hacer muchas cosas acá en Canadá si vienes con un buen nivel de inglés. Y vamos a ver también en este video cómo el tema del idioma les afecta a los niños, así vengan de pequeños o vengan grandes, cómo les afecta de forma general en todos los aspectos de su vida. Y también vamos a tocar un tema un poco sensible relacionado con el tema de que muchos latinos vienen a Canadá, traen sus niños pequeños, pero se les olvida que ellos hablan español y prefieren hablar con sus hijos en inglés en la casa, fuera de la casa, en todas partes, y a veces te encuentras niños que son pequeños, algunos que ya no son tan pequeños, pero que llevan mucho tiempo viviendo acá y que ya no hablan español. Dime tú qué piensas de esto. El día de hoy vamos a estar hablando de todos esos temas. Así que no te pierdas este video, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Y si quieres apoyar el canal un poquito más, pues puedes unirte y ser miembro de nuestro canal. Te lo agradecemos mucho y nada, quédate, esto es Que Volada Sere y ya comenzamos. Mi amor, ¿qué piensas tú de venir a Canadá o a cualquier país donde se hable inglés sin tener conocimientos del inglés? ¿Qué opinas tú? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuánto te puede costar adaptarte e insertarte en la cultura? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión personal es que cuando tú decides migrar, cuál sea el país y cuál sea el idioma al cual te vas a tener que adaptar, es bueno tener una base. Más allá de una base, necesitas realmente tener un nivel en donde puedas comunicarte con las personas locales. Pienso que parte del éxito de tu plan de migración, no importa cuál sea el país, es justamente que seas capaz de expresarte, capaz de comunicarte. Entonces, he escuchado en muchos lugares, generalmente la gente hablando de su experiencia personal, como cuando los agentes migratorios, por ejemplo, les aconsejan, diciéndoles que no hay problema, que tú puedas viajar a Canadá, en este caso específicamente donde vivimos, que es lo que pienso nos despierta más la curiosidad. Tú puedes viajar a Canadá, aprender el idioma ya y luego buscar un trabajo y todo muy bien. Pero yo pienso que eso es un arma de doble filo porque de poder lo puedes hacer, pero ¿se debe hacer? No. Desde mi punto de vista es un no rotundo porque el llegar a Canadá y no tener la principal herramienta de éxito que es poderte comunicar, poder hablar un idioma, presentarte ante un empleador y decir esto soy, esta es mi experiencia, te resta muchos puntos y es por eso que muchas personas pasando trabajo actualmente porque vinieron con esa mentalidad de aprender acá el idioma, pero ya vas muy atrasado, porque lo ideal es que tú vengas ya con un idioma listo para poderte poner a trabajar y entonces empieza el camino de surgir, de evolucionar. Eso es lo que yo pienso. Claro, yo creo, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que si tú vienes con un muy buen nivel de inglés, tu proceso de adaptación, tanto a la cultura como a la sociedad, como para ti mismo progresar más rápidamente, es mucho más fácil. Mientras mejor sea tu nivel de inglés, incluso a veces más que tu experiencia laboral, más que tus títulos, más que un montón de cosas, si tú ya vienes con un nivel de inglés muy bueno, que tú incluso más que presentarte, tú puedas entablar una conversación formal y no formal, tú puedas entender cuando te hablan en la calle, cuando hacen algún chiste, que a veces es lo más difícil de entender, porque tú sabes, a veces los chistes tienen doble sentido y si no es tu idioma o tu lengua materna, es complicado entender el contexto. Entonces, mientras mejor tú tengas nivel de inglés, más rápido y más fácil vas a poder tener éxito en cualquier ámbito.
Tanto en integrarte a la sociedad, tanto como en hacer amigos, tanto como encontrar un trabajo o un buen trabajo. Entonces el inglés o el idioma, dependiendo del país que sea, yo creo que es muy importante porque, como tú decías, es lo que va a proporcionar la comunicación. Nosotros somos personas, las personas viven en sociedad y eso quiere decir que tú te relacionas con muchas personas. Si tu nivel de comunicación es muy bueno, vas a poder hacer clic con las personas que te rodeen. Ajá. Algo que me dejaba, justamente que me llama la atención de lo que tú dices y pienso es importante recalcar es lo que tú dices, vivimos en sociedad. Y cuando tú dices eso se me viene a la mente el tema del networking, que se habla mucho aquí, que es de tener contactos. Contactos y relaciones de trabajo. Exacto, para tú poder evolucionar rápidamente en el trabajo, para tú poder buscar una oportunidad interesante en un trabajo, en algo que pues en donde puedas aprender incluso algo nuevo, es necesario que tú seas capaz de comunicar con mucha gente. Por ejemplo, te vas a hacer voluntariado, vas a conocer personas que a lo mejor te van a dar una oportunidad de trabajo, te van a presentar a alguien que está buscando una persona con tu perfil, pero entonces para eso necesitas entablar una conversación profunda, no superficial, y cuando tú no tienes el idioma a punto, difícilmente puedes demostrar quién tú eres. Es decir, es lo que nos pasa a todos los latinos. Correcto. Que uno dice, bueno, si yo me expresara en español, pues les vendo lo que es y lo que no es, pero como no está uno cómodo con el idioma, uno se siente como raro y tienes muchas limitaciones. Hay muchísima limitación y de ese hecho la gente no te llega a conocer y es frustrante. Estamos acá ya algún tiempo y todavía nos pasa. Sí, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo fácil del tema del idioma. Imagina que tú eres un vendedor y que tú tienes que vender algo. Si tú no eres capaz de comunicar lo que estás vendiendo y hacer todo el speech o hablarle a las personas para venderle tu producto, describir el producto, mostrarle para qué sirve, para qué es bueno, para qué es malo, en qué te va a ayudar. Si tú no eres capaz de convencer, yo creo que esa es una palabra importante, de que tú con la comunicación seas capaz de convencer de algo, no convencer de que te quiero vender algo que no es, sino convencerte de por qué tú me contratarías, porque yo tengo experiencia en esto, en aquello, en lo otro, sé hacer esto, sé hacer aquello, durante mi carrera he tenido esto. Entonces, si tú eres capaz de convencer con la comunicación, estás un paso adelante de alguien que no pueda comunicarse o que levemente pueda comunicarse, porque no eres capaz de hacer clic con la otra persona, de entablar un diálogo, no sé si decir inteligente o un diálogo profundo donde la otra persona se sienta, wow, esta persona sabe lo que está hablando, esta persona entiende el problema que yo tengo. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es muy importante. Ahora, ¿qué le dirías a las personas que vienen con algún nivel de inglés, pero se sienten un poco dudosos de venir porque no se sienten confiados de su idioma, porque quizás a lo mejor el nivel de inglés que tienen es el nivel que aprendieron en la universidad, producto de la carrera, o quizás en algún curso en su país, que no es lo mismo que estar aquí en Canadá o en algún país de habla inglesa interactuando con gente todos los días? Porque yo te soy sincero, yo me sentí un poco inseguro cuando llegué. Yo, por ejemplo, había trabajado en otros lugares, en países de Latinoamérica, pero con personas que hablaban inglés a distancia, personas que estaban en Inglaterra, personas en la India, personas en Estados Unidos, y yo hablaba de mi trabajo con esas personas en inglés. Manejabas un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico más bien, pero cuando llegas aquí y vas a comprar algo en un lugar y te hablan en inglés, te hablan de cosas que tú a veces no dominas. Cuando vas a otro lugar y te hacen un chiste, a veces no entiendes. Y con el tiempo hay dos cosas, el oído se va adaptando, tú vas empezando a ganar vocabulario, vas a también soltarte y perder el miedo en algún punto y aunque hables sandeces, pues no te va a dar miedo a hablarlas y el producto de la interacción vas a ir aprendiendo, ¿ya? Pero a veces uno se siente así antes de venir. ¿Qué le aconsejas a esas personas que tienen miedo, que tienen dudas, que quizás no confían en su nivel de inglés, pero que quieren venir a Canadá por la razón que sea?
Para mí es crucial que no tengas miedo a nada, que no tengas miedo al idioma, que no tengas miedo a empezar de cero, que no tengas miedo a buscar trabajo, porque de entrada, si tú ya sientes miedo, te diría sinceramente con mucha humildad, si tienes miedo, no lo hagas, porque significa que tú no estás preparado mental, espiritual, físicamente para hacer algo. O sea, el miedo no es más que algo mental que tú mismo te creas y tú mismo te pones el límite A ver, antes de intentarlo y hacerlo. sí, es Para una mí barrera, es una barrera barrera que tú mismo te pones. que uno, es ¿ya? una barrera para uno mismo protegerse, pero para venir acá yo te diría desde una perspectiva positiva, vamos a decirlo así, no tengas miedo, pero algo que debe quedar muy claro es, aunque tú no vengas con miedo, eso está bien, pero ven dispuesto a. Quiere decir, si tú estás consciente de que tu nivel de inglés no es alto, no está a un nivel conversacional alto, a un nivel de comunicación alto, tanto oral como escrito, porque es muy importante en los trabajos eso, no solamente del hablar, sino también el escrito. Te diría, ven sin miedo, pero vente listo primero para estudiar, porque vas a tener que estudiar de nuevo acá el idioma para nuevamente recordar muchas cosas de técnicas gramaticales, etcétera, y hay muchos cursos que Canadá ofrece a los recién llegados, entonces eso es un buen punto. Segundo, venir con una mente abierta para integrarte en todos estos programas que tiene Canadá para los recién llegados, para que tú puedas soltar la lengua y pierdas el miedo a hablar, que nos pasa a todos. Incluso tomando un curso en la universidad, uno piensa que viene con la experticia, resulta que acá no te sale una palabra y es únicamente el miedo. Pero sobre todo yo les diría, de verdad, vengan dispuestos, si su nivel de inglés es muy bajito, vengan dispuestos a encontrar trabajos básicos, en donde te van a contratar más bien por tu mano de obra. Es decir, ahí puedes ser ingeniero en, no sé, ingeniero en computación, vamos a decir así, que es muy común en Latinoamérica. Ese tipo de profesiones acá no es común, además ya ni existe porque acá esos son más bien los técnicos de computadora, que arreglaban. un poco arreglan computadora, quizás conexión de redes y ese tipo de cosas. Exacto, bueno, ¿y cuál sea la profesión? La situación es de que si tú vienes con un nivel básico de inglés, tienes que atenerte a las consecuencias y estar dispuesto a ser contratado más bien por tu mano de obra. Y eso se traduce a trabajos level entry y también a trabajos donde vas a estar empacando. Trabajos de principiante. No solo de principiante, pero donde es un trabajo físico, donde no necesitan que tú hables inglés, solamente necesitan tu mano de obra. Y esos son trabajos duros. Instrucciones básicas, listo, hazlo y no necesitas hablar mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo estuviera en esa dinámica de no tengo un buen nivel de inglés, pero tengo las ganas, tengo el empuje y tengo el deseo de irme, lo haría, pero con esa conciencia. Voy a tener que ir a estudiar inglés mientras estoy en un trabajo básico. Porque no te puedes esperar a tener un súper trabajo, incluso si tienes un cargo muy alto en tu país, ya que tu nivel de inglés no te va a permitir pasar las entrevistas a un nivel en donde tú puedas venir a gerenciar directamente. Eso no es posible. Resumiendo es lo que hablamos. Mientras mejor tu nivel de inglés, posiblemente mejores oportunidades, mejores trabajos consigas y más fácil te sea insertarte en la población. Pero eso no quiere decir que si no sabes, no tienes buen nivel de inglés, no vengas. Ven dispuesto a lo que tú dices, a trabajar en cualquier tipo de trabajo en el que encuentres y ven dispuesto a estudiar y ven dispuesto con tu mente abierta a aprender. Mejorar. Ahora, otro tema que quería tocar el día de hoy es ¿qué piensas tú? Y esto ya vamos a hablarlo un poco de nuestra experiencia personal. Por ejemplo, nosotros tenemos la mentalidad de que aquí en la casa hablamos español. Nosotros dos y nuestros hijos, con la idea de que nuestros hijos sigan hablando español como lo hacen hasta el día de hoy, que lo hacen perfectamente. Ellos vinieron acá pequeños, 2 y 5 años, y desde que vinieron ya el de 5 ya hablaba español perfectamente y la niña también hablaba español bastante bien con 2 años y luego continuó hablando español hasta el día de hoy. Pero cuando salimos afuera,
hasta ahora, ¿qué nosotros estábamos haciendo? Nosotros seguíamos entre nosotros hablando español, incluso cuando estábamos afuera. A veces estábamos en un parque y nos rodeaban otras personas de otros lugares, incluso de aquí mismo canadiense, donde hablaban inglés, pero nosotros en nuestro pequeño círculo de 4 seguíamos hablando en español, porque se nos hace más fácil a nosotros, porque hay cosas que en inglés a veces nos cuesta más trabajo decirlas, sobre todo cuando uno tiene que, no sé, que quizás enseñarle algo al niño, que hacer énfasis en algo con el niño, no sé, en algún momento regañarle de alguna forma para que entienda algo, a veces nos es más fácil en español. Pero, ¿qué pasa? Y lo hemos empezado a notar. Estamos afuera, hablamos entre nosotros español, se acercan personas y ya escuchan que estamos hablando en otro idioma que ellos no entienden o que no saben, y yo creo que eso genera una barrera y Totalmente. no se acercan o no interactúan, incluso con los niños. A veces están los niños jugando, hablando en español, hay otros niños que hablan inglés, los oyen hablando español, cuando ya ellos al día de hoy hablan inglés perfectamente y hablan español perfectamente, pero ellos, como están con nosotros, siguen hablando en español. Esos niños los oyen, no entienden lo que hablan, saben que es otro idioma y no se acercan. Entonces no interactúan. ¿Ya? Cuando ellos en la escuela sí hablan inglés con todos los niños y juegan y tienen amigos y tienen todo, pero eso nos ha estado pasando. Entonces la pregunta ¿Qué tú sería, crees? ¿Deben los latinos cuando llegan a Canadá seguir hablando español en casa? Y cuando salen afuera, ¿cómo debería ser la interacción? ¿O no? ¿O desde que llegan solo hablar inglés para que se puedan insertar más fácil en la sociedad? ¿Qué piensas tú? Yo te voy a decir mi opinión después. Ok. Bueno, en ese sentido es algo personal. Cada persona elige lo que quiere hacer y lo que quiere... No me venga con que cada persona elige lo que quiere ser, que de eso ya estoy un poquito cansado aquí en Canadá. Eso es otro tema para otro rato. Eso es otro tema. Lo que es, y lo que no es, no es. Sí, ese es otro tema que lo vamos a tocar más adelante, que también es muy sensible. La cuestión es de, a ver, digo que es algo muy personal porque yo quiero que mis hijos guarden en su corazón, en su mente y en su lenguaje, por supuesto, la cultura ecuatoriana y cubana. Yo no quiero que mis hijos olviden porque eso significaría que todas las generaciones atrás mías no sirvió para nada porque llegó a la mía y se terminó el idioma. Y una vez que el idioma se acaba el lazo, ese lazo emocional, ese lazo espiritual y que con tú la familia. tienes con tu familia y con tu cultura. Porque nosotros estamos aquí, pero tenemos más familia en Ecuador, en Cuba, Exacto. que no hablan inglés, que son latinos y hablan español. Entonces, eso depende de qué tú quieres para tus hijos. Tú quieres, te mudaste a Canadá y quieres definitivamente cortar lazos con tu cultura, con tu país, no les hables más español a tus hijos. Tú quieres mantener tu cultura, pues tienes que continuar. Ya, pero eso que tú acabas de mencionar, yo no lo veo bien, ¿no? O sea, depende de lo que cada cual quiera. Es algo muy... Pero mi opinión es que yo no lo veo bien. Y te voy a decir después por qué. Es algo muy subjetivo, porque para lo que para mí está bien, para ti puede ser malo, y para lo que para ti es malo, para mí es bueno. Entonces es algo muy subjetivo. Puede ser. Por eso decía, cada persona elige. En nuestro caso, estamos en sintonía tú y yo, en el sentido de que queremos que los niños mantengan ese lazo emocional con nuestra cultura. Y eso se traduce a que no solamente hablen el idioma, pero también que ellos vivan a diario nuestra cultura. Y por eso siempre les decimos, de la puerta hacia adentro de la casa es Ecuador, es Cuba, y de la puerta hacia afuera es Canadá, haciéndoles entender que afuera se aplican otras reglas, hablamos otro idioma, el idioma local, por respeto a las personas locales, porque eso es algo a lo que nosotros vamos tomando conciencia. Y uno va evolucionando y se va... te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta de ciertas cosas que tú dices, wow, si hubiéramos hecho esto de otra manera, hubiese sido más rápido adaptarse o más rápido insertarse en la sociedad. Exacto. Y es algo que, por mucho que te digan, a veces hasta que tú no tropiezas con la piedra, hasta que tú mismo no tropiezas, no te vas dando cuenta. Necesitas la experiencia. Haberlo vivido. Exacto, nadie vive de la experiencia de nadie. Incluso tú estando en pareja, tú no aprendes las cosas porque tu pareja te lo dice, sino porque tú ya las vives
Y bueno, Y te cambias vas de... dando cuenta sobre la marcha. Exacto, y eso es muy humano. Entonces, algo que algo que la gente debe pues decidir qué hacer con sus niños específicamente es eso. ¿Tú quieres cortar lazos o quieres mantener así de corto? Y en nuestro caso, en mi caso personal, pues yo pienso que eso es muy importante para que ellos sepan de dónde vienen y que tengan una identidad, porque estos niños, hay que tener en cuenta algo, estos niños vienen con una cultura atrás y vienen a insertarse, vienen a aprender una nueva cultura. En algún punto de la vida van a tener una confusión y los papás de niños que hablan dos idiomas, que viven dos culturas y que viven muchos años aquí en Canadá, pueden darnos testimonio de esa ambigüedad, de ese va y ven entre lo que el niño aprende en la casa, pero lo aprende afuera de otra manera, lo que los papás le enseñan en la casa y lo que afuera se hace. Entonces, ese niño siempre va a estar en la mitad. Por eso son niños bastante particulares. No son más ni menos que los niños locales, pero los niños migrantes son particulares porque tienen que lidiar con las diferencias, con los idiomas, pero eso justamente yo pienso es la riqueza, la fortaleza y el potencial que tienen estos niños nuestros que son migrantes porque pueden recoger lo mejor de ambos mundos. De ambas culturas. Porque ninguna cultura es mala, ninguna es buena, solo somos diferentes, pero qué mejor si nosotros les encaminamos a que nuestros hijos cojan lo mejor de cada cultura. Correcto. Y en este caso, ¿por qué no pueden coger lo mejor del idioma? ¿Por qué no pueden aprender el idioma local, pero también mantener el nuestro? Es una riqueza y esos niños van a tener el doble y el triple de oportunidad que un niño que se quedó con un solo idioma. Acá en Canadá se habla el francés, oficialmente el inglés, y si tiene un tercer idioma, van a tener una ventaja muy competitiva cuando ellos sean profesionales en relación a otras personas que no aprendieron otro idioma. Es riqueza para tu vida personal. Así es. No solo hablando profesionalmente, para tu vida personal. Si tú eres capaz de comunicarte en varios idiomas, imagínate cuánta gente puedes conocer de diversos lugares y hacer conexión, tener amistades y, por supuesto, profesionalmente. Que tú hables 3 idiomas te va a abrir muchas puertas en el futuro. Es lo que estábamos hablando. Mientras más tú domines el inglés, más fácil vas a conseguir trabajo. Más fácil vas a tener buenas oportunidades. Imagínate si tú dominas a la perfección 3 idiomas, pues se te abren las puertas por 3, multiplicado por 3. Ahora, yo quiero que tú nos cuentes cuál es tu punto de vista y por qué decías, bueno, a mí me parece negativo, que claro, ese es tu criterio. Cuéntanos por qué. A ver, tú mencionabas que hay personas que deciden, de cierta forma, cada cual decide lo que quiere, pero que deciden que sus hijos, que son de padres latinos y que incluso los niños llegaron pequeños o incluso si nacieron aquí, pero son de padres latinos, a veces deciden solo hablarles en inglés. Porque estamos en Canadá y aquí se habla el inglés y solo le hablan en inglés. A veces me encuentro niños de la edad de nuestros hijos y esto es sin ánimo de criticar la manera en que les enseñan o la manera en que los crían, es solo un punto de vista y una observación y sobre todo para las personas que vengan a futuro. Porque me encuentro niños de la edad de mis hijos que no hablan español y que no nacieron acá. Llegaron pequeñitos, como mismo llegaron mis hijos, y no hablan español. O si hablan español, algunas palabras y básico, muy chueco. No conjugan bien, no se expresan bien, o hablan en un mix. A veces algunas cositas en español y el inglés por otro lado. Pero entonces, el inglés predomina en estos Pero el niños. inglés predomina. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y es lo que tú decías. Si nosotros somos latinos, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra familia en nuestros países, yo quiero, como latino que soy, como orgulloso de ser latino, yo quiero que mis hijos hablen español a la perfección como su primer idioma, como su primera lengua. Yo sé que aquí ellos van a aprender inglés y van a hablar inglés mejor que lo que hablo yo. De hecho, mi hijo todo el tiempo me corrige. A veces digo algo y él me corrige la pronunciación o me dice, papá, claro, no se dice de esa forma, se dice de esta forma, porque ellos están aprendiendo a hablar inglés nativo, como los niños de acá. Y nosotros nunca vamos a hablar nativo o va a pasar bastante tiempo para que hablemos nativo. Hay muchos latinos que sí lo logran y hablan incluso sin acento, hablan como los nativos de acá.
A unos les toma más tiempo, a otros les toma menos, pero los niños sí lo cogen así de una. Ahora, yo como latino, yo quiero que mis hijos sepan español y hablen español y escriban en español y lean en español y sepan español mejor que cualquier otro idioma. Después ellos van a escoger y van a aprender inglés y van a saber inglés y yo sé que no va a haber ninguna diferencia cuando ellos hablen en inglés a una persona nacida en Canadá. Pero yo también quiero mantener mi cultura, mantener mi idioma, mantener mis raíces, mi idiosincrasia, la sangre que llevas en tus venas, que no es canadiense, ni es de Estados Unidos, ni es de Inglaterra, es latina, ¿ya? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, todo el abanico de oportunidades que van a tener tanto personal como laboral, como lo que sea, cuando ellos hablen 3 idiomas. Pero, desde mi punto de vista, sí lo veo mal, que muchas personas llegan, los niños solo hablan inglés y después ya no hablan español bien. Y cuando tú le preguntas, ¿de dónde eres? Te dice, no, yo soy de, no sé, de Ecuador. No, yo soy de Perú. No, yo soy de El Salvador. Y hablan español chueco. Y yo digo, ¿por qué? No es culpa de los niños, para mí es culpa de los padres que perdieron ese foco y no le siguieron hablando español en la casa. Y, por ejemplo, mi hijo habla español y mi hija habla español perfectamente. Y a veces, porque son pequeños todavía, cuando se equivocan en conjugar un verbo, cuando se equivocan en conjugar un verbo o en usar una palabra incorrectamente, yo les corrijo al momento y les digo, mira, no se dice así, se dice de esta forma, porque si yo no les corrijo y les dejo, ellos van a adaptarse a hablar chueco. Mira, y yo no quiero eso. Lo que he escuchado en comentarios de mamás, que nosotras conversamos mucho, esos son los temas de conversación, ¿no es cierto? Es, por un lado, está el caso de la facilidad. El niño pasa hablando inglés todo el día en la escuela y cuando llega a la casa el niño no quiere hablar inglés, no quiere hablar español. Y entonces la mamá no encuentra manera de forzarle y le dejan que termine hablando inglés. Al final el niño ya no practica. Pero, por ejemplo, eso a nosotros no nos pasa. Claro, porque nuestros hijos se sienten más cómodos hablando español que hablando inglés. Pero y son pequeños, 5 y 8 años. Por eso te decía que son casos... Y llegaron con 2 años y con 4 años. Son casos diferentes, cada niño es distinto, cada niño actúa de manera... cada dinámica familiar es distinta. Entonces hay mamás que dicen, bueno, yo no tengo manera de exigirle. Ya son niños de 10, 12, 13 años que simplemente ya les da vagancia aprender español y ya no quieren y dejan de hablar y lo perdieron. Y por otro lado, también he escuchado comentarios de las mamás que dicen, mi niño o mi niña pasa mucho trabajo para adaptarse, porque como no tienen el idioma perfecto, no logran hacer amiguitos, vienen tristes y eso nos pasaba y nos pasa mucho con la más pequeña, que ya no logra realmente establecer una relación fuerte, porque le cuesta todavía expresarse. Sí, pero a ver, en casa, tú latino, no le vas a enseñar inglés a tu hijo. No, yo sé. ¿No? Tu hijo va a aprender inglés por los nativos de aquí. Entonces, y por los amigos de la escuela. Hay mamás que piensan que haciéndole hablar al niño o a la niña practicando inglés en la casa les van a dar un empujón, cuando es muy contraproducente, porque nosotros no somos nativos y enseñar un idioma a un niño que está aprendiendo recién con un mal acento, con una mala pronunciación, es más bien contraproducente. Y al final es en vano, es un esfuerzo en vano porque ellos lo van a coger el idioma solos, sin ningún esfuerzo ellos en la interacción afuera, en la escuela, con los niños, ellos van a adquirir el idioma fácilmente y sin acento, como un nativo más bien canadiense. Lo que diría es que este tema de los idiomas de los niños requiere una paciencia particular de parte de los padres para entender de que van a aprender idiomas a la par y que vamos a tener que enseñarles el español, insistirles en la casa, escribir con ellos, hablar con ellos en español mientras están hablando en inglés, lo cual puede ser un poco abrumante para los niños porque tienen que, mira, los nuestros, tienen que aprender el inglés, están aprendiendo francés y más el español. Y bueno, a los nuestros les sale naturalmente. En cuanto muchas personas piensan eso, ¿no? De que es abrumante para ellos aprender 2 idiomas, 3 idiomas. Un niño desde que nace, ¿cuántas cosas tiene que aprender? Olvídate del idioma, imagínate que solo aprende un solo idioma. Pero ¿cuántas cosas tiene que aprender?
un niño desde que nace, que no sabe nada, no tiene nada, aún ni gatea, ni se mueve, porque chiquitico todavía no sabe ni voltearse. ¿Cuántas cosas tiene que aprender en los primeros años de vida, que es cuando más cosas aprende? Un montón. Tiene que aprender a comunicarse con la mamá, tiene que aprender a moverse, a gatear, a caminar, a comer, a descubrir olores, a descubrir sabores. La visión que la va perfeccionando desde que es pequeñito no ve tan bien hasta que tiene cierta edad va viendo mejor. Su cerebro tiene un desarrollo enorme en los primeros años y aprende un montón de cosas. ¿Tú crees que 3 idiomas no va a aprender? 2 idiomas no va a aprender. Eso es bobería. Ningún niño hay que, desde mi punto de vista, no quiero criticar ningún otro punto de vista, cada cual piensa como piensa y es válido. Tú piensas como tú quieras del lado allá, yo pienso como yo quiera del lado acá. No es abrumarle porque aprendan 2 idiomas a la vez o 3 idiomas a la vez. Eso para un niño es un paseo. Porque a veces pensamos que no, mi hijo está teniendo dificultades, porque imagínate, Cuando yo digo abrumarle... Sí, pero no es nada complejo para él. Sí, cuando yo hablo de abrumarle es de que estés encima esperando que el niño hable, escriba y lea perfecto los 3 idiomas al mismo tiempo. No, tú relájate y déjale que él lo vaya haciendo. Eso voy. Entonces, que él lo vaya haciendo. Por eso te decía, se requiere una paciencia particular porque tú debes de entender que va a haber un idioma que lo va a hablar perfectamente, va a haber otro idioma que lo va a escribir perfectamente. Y quizá, y bien aventurado sea la familia y esos niños que aprenden todo perfecto al mismo tiempo, pero no es el caso de todos. Entonces, hay familias de latinos cuyos niños ya empezaron a hablar inglés, pero se les dificulta leer en español, por ejemplo. Entonces, la mamá se abruma y les ponen en clases, por ejemplo, y les ponen en tareas. A mí me ha pasado, he tenido la experiencia, que he hablado con personas latinas. Y a veces estas personas, ya adultos, yo no sé si es que se les va olvidando el español, no me explico cómo, no lo concibo, pero a veces saben que incluso tú eres latino y te hablan en inglés. Pero incluso a veces no se dan cuenta y mezclan inglés con español. ¿Ya? Y a veces, cuando hablan en español, porque ya se dan cuenta, tú eres latino, y empiezan a hablar en español, no hablan bien español. ¿Ya? Me he topado personas así. O lo hablan medio chueco, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿por qué? O sea, cuida tu idioma. Tu idioma es tu identidad. Es de donde tú vienes, son tus raíces. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. A veces yo conozco cubanos que viven en España y hablan más con la Z que los propios españoles. O sea, y yo soy cubano y yo viví en Ecuador 7 años. Y yo no tengo acento ecuatoriano. ¿Ya? Hay palabritas que yo repito, que yo me aprendo porque me gustan, porque qué sé yo. Pero mi acento es cubano. Si tú me oyes hablar a mí aquí delante de la cámara o donde sea, tú te vas a dar cuenta que yo soy cubano. ¿Ya? Y eso que yo trato de hablar lo más... neutro. No neutro como Telemundo, pero yo trato de hablar español lo más claro posible. Porque hay personas de muchas nacionalidades que me están oyendo y si yo me pongo, oye, qué vuelta es mío, cómo la serie, monina, oye, mi yunta, ¿qué? Pásate por la casa, ¿tú entiendes? No me entienden bien, porque así hablan los cubanos en un contexto donde estamos con cubanos nada más, ¿ya? Y fácilmente puedo hablar de una forma o de otra, pero es español. Mi acento es cubano y hablo español. Tú no me notas que por yo no decir hacer que volá, no estoy hablando español. Estoy hablando español y como cubano. Pero hay personas que empiezan, te hablan 2 palabras en español y you know what I mean. O sea, tú eres latino, brother. Yo soy latino y sé que tú eres latino. Habla español. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Eso es lo que porque a veces no hablan ni inglés también. Eso es lo que nos gustaría Entonces yo no sé si es que quieren ostentar o alardear de que hablan inglés. Yo vivo en Canadá y también hablo inglés. Entonces, eso sería bueno descubrirlo a través de las personas que nos ven, que nos cuenten de su propia experiencia y vas a encontrar déjame tu comentario. Cosas. Si tú eres latino y vives en un país de habla inglesa, ¿por qué te cuesta hablar español? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón que provoca que tú dejes de hablar español bien y hables inglés o incluso que hagas la mezcla
del Spanglish. O sea, no sé, yo viví en Ecuador y no digo ñaño, ¿qué fue? Ve. No hablo así porque yo no nací ahí, porque no es mi identidad. Y escucho personas que sí hablan así porque son ecuatorianos y está bien, Eso es es su lo que- cultura, es su identidad. Pero a mí no se me pegó. Ni ni las personas que viven en España, como te digo. Yo conozco cubanos que viven en España que usan más la Z, donde van S ponen Z, porque supuestamente la Z es el distintivo de los españoles. Los españoles hablan con la Z. Es como los uruguayos y Te los toca repetir. argentinos que dicen uruguayo. Tienes Yo que soy uruguayo. O sea, sí, esa es la forma de hablar de ellos y está bien, pero si tú no eres uruguayo no tienes por qué hablar así. Tú sigues hablando como hablas en tu país. Entonces, Vamos a pasar al siguiente tema y vamos a ver ahora como tips para las personas que próximamente vengan a Canadá, qué es lo que nosotros hacemos, tanto para mantener nuestro idioma, nuestra cultura, pero al mismo tiempo para insertarnos con más facilidad en la cultura local canadiense, donde se habla inglés, donde nadie habla español y donde sí nos interesa hacer lazos y conexiones en la sociedad canadiense porque es donde vivimos. Algo que anteriormente no estábamos haciendo, creo yo, o creemos nosotros, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque antes, acá en la casa, hablábamos español con los hijos siempre y eso lo vamos a mantener. Pero también cuando salíamos nosotros 4, teníamos un círculo cerrado de 4, donde afuera de la casa continuábamos hablando español. Y eso a veces provocaba que si estábamos en un parque y se acercaban niños canadienses o que hablan inglés, a veces no se acercaban y no interactuaban con nuestros hijos porque los escuchaban hablando español o los escuchaban hablando un idioma que ellos no entendían. Y había como que una barrera en la comunicación. No se atrevían ni siquiera a acercarse y preguntar si es que hablaban inglés, porque ya les escuchaban hablando en otro idioma. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces salimos y nos pasamos haciendo compras, esto, lo otro, y hablamos entre nosotros en español. Y si hay alguna persona alrededor que nos está escuchando, a veces estamos comprando el mismo producto y ni siquiera ni un comentario hacemos de si el producto sirve o no sirve, nada, porque nos escuchan hablando español y ya mantienen la distancia. ¿Qué opinas tú? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Y qué tips les podemos dar? ¿Qué sugerencias, para no decir tips? ¿Qué sugerencias les podemos dar? Se les salió el me inglés. salió, me estoy haciendo el gringo Eso ahora. se llama erosión lingüística y te acabo de comprobar. ¿Qué sugerencia le podemos dar a nuestros amigos que nos están viendo posiblemente desde Latinoamérica? A ver, la sugerencia puntual es respetemos el idioma local, porque respetar el idioma local es respetar las personas locales y por ende nos van a recibir de mejor manera. No se crean que Canadá es un país muy inclusivo, las personas son muy comprensivas, pero en algunos momentos se pueden sentir no bienvenidos. Y yo pienso que para evitar, entre otras cosas, el no sentirse adaptado, el no sentirse recibido, es respetar el idioma local. Entonces la sugerencia es mantengan su idioma natal dentro de su casa, dentro de su núcleo familiar y hagan el esfuerzo de hablar el idioma nativo cuando están fuera de su casa para poderse integrar mejor a la sociedad canadiense y para que sus hijos aprendan de ese ejercicio la flexibilidad de coger lo mejor de ambas culturas, es decir, de continuar con el español, pero también de tener esa disposición para adaptarse a lo local, para aprender lo local y para respetar lo local. Estamos sembrando valores, no solamente es un idioma. Y eso va a hacer que nos sintamos bienvenidos y que la gente que nos rodea, que son los propios de aquí, se sientan también más cómodos con nuestra presencia. Porque somos migrantes y debemos tener en conciencia que así como amamos nuestros países, también la gente de acá ama sus países, ama su cultura, ama su idioma. Y si nosotros somos los de extranjeros, somos los que venimos a adaptarnos, debemos respetar y tener en mente todos esos aspectos. Eso. Qué lindo tú hablas, mi amor. Gracias. Mejor dicho, imposible. Ya lo escucharon de ella. No lo digo yo, lo dijo ella. Trata de obtener lo mejor de ambas culturas. De tu cultura, mantén tus tradiciones, tus creencias, tu idioma, pero trata de integrarte a la sociedad canadiense. Trata de hablar el idioma local cuando estés fuera de tu casa y así te va a ser más fácil integrarte a la sociedad
hacer amigos y crearte tu propio vínculo con este hermoso país donde tú estás viviendo o donde quizás tú que estás viendo este video algún día estés acá con nosotros. Esto ha sido otro video más acá en tu canal Que Volá Serie. Esta es la noche entre Sosi y Ángel, quien les habla. Espero que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y si quieres apoyarnos un poquitico más, por favor únete y sé miembro de este canal, donde vas a encontrar muchos videos relacionados con nuestra experiencia de vida como migrantes y sobre todo acá en Canadá. Esto es todo por hoy. Chao, Lin. Nos vemos.